Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Espero puedan ver la lámina de todas maneras. Si no la ven, yo se las voy a compartir y bueno, la pueden tener. La idea de esta sesión, que se las grabé porque en efecto los tiempos míos generalmente no son congruentes con los de ustedes. Durante este semestre ha sido bastante accidentado porque bueno, hay compromisos laborales y también con algunas cosas de la universidad que, bueno, me han impedido que logremos concretar un día. Sin embargo, y en aras de poder respetar su asignatura, yo les voy a dar un breve paneo de lo que es la economía internacional en su segunda nomenclatura a través de las aproximaciones a un modelo de análisis actual. Es decir, cómo utilizamos la economía internacional para analizar un poco lo que está ocurriendo en materia económica a nivel mundial. Entonces, les traigo algunos highlights de lo que está ocurriendo. Vamos a hacer algunos comentarios, algunas uniones con, perdón, algunos modelos. Y bueno, eso es básicamente lo que versa la asignatura. Esta es una asignatura bastante complementaria, es decir, en la que se comenta mucho, en la que se habla mucho, porque en materia de economía internacional no hay un modelo que rija de manera estructurada una matriz de comportamiento respecto a lo que ocurre en las variables económicas. Generalmente, por supuesto, están las variables macroeconómicas que afectan el movimiento de la balanza de pagos o del Producto Interno Bruto, etcétera, que vienen a ser las exportaciones y las importaciones, que es el saldo de la balanza comercial. Aquí, digamos, esas son las variables que podemos instrumentar para mover un poco lo que ocurre. Sin embargo, y esto espero que les quede claro, en materia de economía internacional, cambian tanto las variables exógenas que es muy poco probable que utilizando un modelo logremos predecir la ocurrencia de ciertas cosas del contexto económico. Más bien, podemos de algún modo tratar de atraer eh, los comportamientos que están ocurriendo para poder dar con un diagnóstico de impacto sobre la economía de cara a los próximos periodos. Es decir, estaba ocurriendo, pero lo vamos a ver ahorita, una guerra en Ucrania. Bueno, esa guerra entre Ucrania y Rusia, que no es una guerra, es una invasión que está haciendo Rusia a Ucrania. Hay visiones encontradas, pero esa es una de las visiones. Está generando, por supuesto, algunas variaciones en el comportamiento de la alimentación, de los commodities, del comportamiento de los servicios básicos en Europa y que está afectando tanto todo Norteamérica como parte de América. Y ahí Venezuela tiene un lugar importante. Entonces, fíjense que nosotros acá como analistas de la economía internacional, digamos que no podemos predecir de manera muy exacta lo que va a ocurrir eh, como evento, sino utilizar el evento para analizar el impacto dentro de las variables económicas. Entonces, para darles un poco del contexto de lo que está ocurriendo ahora en 2022 y más concretamente ahorita en el mes de junio y julio. La inflación y las condiciones financieras han intensificado la desaceleración del crecimiento mundial. En efecto, ¿qué pasa con la inflación? La inflación es un fenómeno monetario y probablemente ya los que vieron Macroeconomía 2, Carlos Peña o Cadenas, se lo dijeron hasta el cansancio. Que la inflación es un fenómeno monetario, es decir, es a través de políticas monetarias que debería resolverse esa situación. Sin embargo, cuando hablamos de inflación, hablamos de incrementos frecuentes en el sistema de precios o desequilibrios en el ritmo de la economía de precios, y eso genera impactos directos sobre la sociedad, con lo cual ya no necesariamente es un fenómeno de tinte monetario, sino que probablemente hay algunas políticas sectoriales, fiscales,
y políticas de tinte diferentes que puedan contribuir con el mejoramiento de la inflación. Eso probablemente ya ustedes lo conocen con un nivel de detalle mucho más experto que el que puedo tener yo, pero acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este fenómeno, que es el incremento inusitado de los precios o de los sistemas de precios en ciertos periodos de tiempo, está, es un fenómeno replicable en varias economías. En la economía estadounidense está ocurriendo algo similar, en la economía europea, sobre todo en Europa del Norte, Francia, también en Italia, en Inglaterra están viviendo cosas similares relativas a sus sistemas de precios. Permítame que voy a colocar el puntero. Entonces, cuando hablamos de intensificación de las condiciones financieras, estamos hablando de que este fenómeno está formando parte de las variables de análisis en distintos países y está generando desaceleración del ritmo de crecimiento. Está generando tensiones en el aspecto monetario. Cada una de las monedas en los distintos países está sufriendo devaluaciones y está sufriendo los embates de este fenómeno, de esta enfermedad, que por supuesto está generando marcadas tensiones sobre el devenir de cada una de esas sociedades. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Fíjense que en los Estados Unidos, vamos con otro ejemplo en lugar de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unos casos bastante particulares. Vamos con el caso argentino. Tiene una inflación de 60% en el mes de julio. Esa inflación responde a ciertas decisiones que en materia política y en materia económica tomaron el gobierno y el Banco de Argentina, y adicionalmente en conflicto social una pugna respecto a esas variables, que es lo que está generando que esa economía se desacelere. Esa desaceleración tiene incidencia o impacto directo sobre el comportamiento del bloque suramericano. Porque por supuesto Argentina no está sola, Argentina está al lado de Chile, tiene conexiones directas con Brasil, con Colombia, con Venezuela X, y esas conexiones se ven ralentizadas, se ven aminoradas y minimizadas por los problemas de la inflación. Entonces, el problema de la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino que adicionalmente es un fenómeno mundial. Un riesgo clave para las perspectivas es la posibilidad de una elevada inflación global, lo que les estaba comentando, acompañada de un crecimiento débil, que recuerda la estanflación de los años 60, es decir, estancamiento con inflación. ¿Qué está ocurriendo? Que este fenómeno en el sistema de precios se está trasladando a los distintos sistemas de precios con que tienes o guardas relación como país. Si Argentina guarda vínculos con Venezuela, y los productos que exporta Argentina hacia Venezuela son productos inflados, por llamarlos con algún término, o tienen algún tipo de impacto en inflación, han sido producidos en una economía inflacionaria. Lo más probable es que cuando lleguen a la economía venezolana tengan los mismos problemas y sufran de los mismos problemas, porque como negociador no le vas a pagar 200.000 toneladas de carne de res a Argentina al precio venezolano, sino que se las vas a pagar al precio argentino. Esa diferencia de precios, por supuesto que se traslada y se adhiere a tu sistema de precios y es lo que genera inflaciones globalizadas. Tal como el fenómeno de la globalización, la inflación globalizada también existe. Con el tiempo, esto podría dar lugar a la aplicación de una política monetaria restrictiva en las economías avanzadas, lo que a su vez podría provocar tensión financiera en algunos mercados emergentes y economías en desarrollo. Un poco lo que les vengo diciendo, la economía de un país no es autárquica, se mueve y tiene vínculos con todas las economías o la mayor parte de las economías que tiene cerca y con otras economías de otros continentes. Entonces, el problema se traslada. Está en el lugar de las economías más avanzadas que puedan restringir su andamiaje monetario para poder entonces
controlar los efectos de la inflación y exportar esos efectos positivos a las naciones con que tienen vínculos. Pero igual, eso es un fenómeno que no se resuelve en 2 o 3 meses, sino que requiere de instrumentación, requiere de mucha sincronización entre los distintos países, y todos sabemos que cada banco central es autónomo y cada banco central hace lo que le da la gana. Entonces, eso significa que aunque la política, aunque la economía avanzada tienda a tener unos resultados diferentes, probablemente en mercados emergentes y en economías en desarrollo los resultados no se vean tan rápidamente. Se necesita una respuesta normativa contundente y amplia para impulsar el crecimiento, reforzar las macroeconómicos, es decir, las variables, reducir las vulnerabilidades financieras y apoyar a los grupos vulnerables. Aquí ya estamos ahondando un poco más en aguas más terrenales, en aguas más cercanas a nosotros, en un vínculo con la sociedad. Cuando hablamos de un esquema o una respuesta normativa contundente, estamos hablando de las variaciones que deben existir o que deben ejecutarse en el sistema eh, legal de cada país para adaptarse al ritmo de la economía, o generalmente para coadyuvar y para hacer que fluya el ritmo de la economía. Por ejemplo, normativas relacionadas con el e-commerce, con las economías digitalizadas, la automatización, etcétera, que van a generar cambios e impulsar crecimiento en esas economías o en las economías distintas. Nosotros en nuestra esquema normativo, nosotros tenemos un aparato jurídico bien lento, bastante corrupto, y bueno, con altos índices ay, se me fue el término, pero eso, los altos índices son de no respuesta judicial, es decir, ahorita se me acaba de escapar el término, a lo mejor ustedes cuando escuchen lo van a tener más fresco, pero es que eh, el aparato jurídico es lento para dar respuesta a los juicios, a los juicios de personas naturales, personas jurídicas, a los litigios, etcétera. Y esto hace que, por supuesto, nosotros nos movamos en aguas un poco más diferentes que las que se mueven en otras economías que tienen unos aparatos jurídicos eh, mucho más amplificados, mucho más adaptables y mucho más transparentes. Aquí nosotros no tenemos transparencia prácticamente. Y esto pues nos va a ayudar a que, bueno, se hagan mejoras en los índices macroeconómicos, en las vulnerabilidades financieras, eliminando un poco la economía subterránea, todo lo que tiene que ver con la economía de rango negro, que es toda esa economía bajo cuerda de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, y apoyar a los grupos vulnerables, que son bastantes, y por supuesto ahí ya están tipificados. ¿Cómo se van a mover esas variables o cuáles pueden ser los movimientos de las variables? Los efectos, estaremos viviendo, ya estamos viviendo los efectos secundarios de la invasión de Rusia a Ucrania, aumentando el ritmo de la desaceleración del crecimiento de la economía mundial, que ahora se prevé que se reduzca en 2,9% en 2022. Es decir, en lugar de que todas las economías en general crezcan, va a haber una reducción de su producto en 2,9%. La guerra está provocando un aumento en los precios de los dos bases. Tienes escasez, tienes inflación, tienes poca producción o nula producción. Esto, por supuesto, genera perturbaciones en la cadena de suministro. Ya no tenemos, o Rusia, o Ucrania, Europa, no tienen la posibilidad de poder prever lo que está ocurriendo de cara a los próximos 2, 3, 4 meses. Esto va a afectar la logística, la cadena de suministro alimenticia, de productos básicos, de productos para la producción, incrementando la inseguridad alimentaria y la pobreza. Por supuesto que los índices de pobreza deberían crecer, efecto de la no respuesta del sistema para que
la economía se mantenga en un rango de ingresos lo suficientemente estable para sobrevivir o vivir. Entonces, estaremos viendo efectos sobre la pobreza, que son efectos sumamente adversos y tristes, pero va a ocurrir. Eso va a exacerbar la inflación, por supuesto, va a haber un problema de oferta, como ya lo hay, ya no hay oferentes, hay poca producción y incrementan los demandantes o la cantidad de demandantes pues se vuelve un poco más agresiva y eso incrementa los precios de los productos. Esto va a contribuir con que las condiciones financieras sean mucho más restrictivas para el bloque europeo. Y cuando hablamos de bloque europeo, estamos hablando de que si no tienes gas, no tienes calefacción, no tienes luz, eh, hay efectos sobre la sobrevivencia de la sociedad y eso, por supuesto, va a generar contracciones en las condiciones financieras. Si eso es así, estaremos hablando también de una crisis que en materia social y económica va a afectar a Europa y va a afectar directamente a los otros continentes. Eh, las perspectivas están sujetas a diversos riesgos, por supuesto. Delante de todo esto, o detrás de todo esto, perdón, está el gran tigre asiático, está Japón, está China, está Indonesia, están los distintos países asiáticos haciendo desarrollo, generando tecnología, ampliando su aparato de despliegue en todos los países. Bueno, tienen todavía los embates del COVID-19, las distintas enfermedades que provienen de China, etcétera. Entonces, ese continente está ahí, latente, pero por supuesto presente en todos los continentes. China tiene tratados con casi todos los países, donde cualquier lugar que estemos hay un producto de origen chino, de origen taiwanés, de origen japonés. Eso, por supuesto, es parte de su proceso de crecimiento y es parte del proceso de ralentización que tienen las economías occidentales al no dar respuestas tan efectivas como la pueden dar los chinos o los asiáticos. Entonces, esto hay un riesgo, por supuesto, latente en toda la economía del mundo. Hay intensificaciones en las tensiones geopolíticas, como ya sabemos, por supuesto, el conflicto Ucrania-Rusia, pero también está el conflicto del Medio Oriente, Estados Unidos, el conflicto migratorio, el conflicto propio de cada país, por ejemplo, nosotros en Venezuela, conflictos naturales, etc. Continuas presiones sobre los suministros y el empeoramiento de la seguridad, inseguridad alimentaria, que ya lo mencioné arriba. Estos riesgos subrayan la importancia de implementar una respuesta de política macroeconómica y estructural contundente a nivel mundial y nacional. Entonces, fíjese dónde entra el, el modelaje estructural y académico de la economía internacional. Después de haber analizado todo esto, después de haber analizado todas las variables, los movimientos, el devenir y la ocurrencia de eventos en materia económica internacional y social, es donde, bueno, entran los modelos. Y para eso tenemos varias cosas que analizar, por ejemplo, el modelo de balanza de pago, cómo equilibramos, pero evidentemente no podemos poner el equilibrio de balanza de pago, un modelo de overshooting, por ejemplo, para Venezuela, un modelo de alivio de la inflación, sin entender las demás variables. Y que son estas que estamos mencionando acá y que hay muchas más. Hay también una crisis energética, hay también una crisis en materia sanitaria. Entonces, si no entendemos todas las variables, muy probablemente no vamos a poder dar respuesta técnica o como una solución a estos problemas. Los modelos sencillos, los modelos complejos que interactúan o que están en los libros, formarán y serán efectivos en la medida en que nosotros entendamos este movimiento de variables o el movimiento de variables que existan en la economía. Entonces, yo no me voy a detener a explicar cada uno de los modelos, por supuesto eso lo pueden conseguir en los libros, pero es entender cómo analizar estas variables, cuáles variables son de tinte exógeno, cuáles variables
son endógenas, y esos efectos sobre las variables macroeconómicas que van generalmente a afectar la transaccionabilidad o la transacción de los productos, los bienes y los servicios, la globalización la globalización e internacionalización de productos y servicios y conocimiento, van a afectar el movimiento doméstico del consumo, van a afectar también el movimiento de las exportaciones, las importaciones, pero todo, absolutamente todo, va a depender de analizar de manera efectiva todas estas variables o todo el montón de variables que puedan analizar. Eso es lo que les va a dar, es un diagnóstico. Ese diagnóstico, dividido en variables, dividido en estructura, es lo que les va a decir si en efecto, como inversor, puedes invertir en un país determinado. Como productor, puedes producir en un país determinado. Como vendedor, puedes vender en un país determinado. Como comprador, puedes comprar en un país determinado. Poco lo que ustedes hicieron durante el semestre relacionado con el tema del chocolate, que es generar una empresa, que es analizar las variables, etc. Eso también forma parte de eso también va a formar parte de un análisis eh, de cómo voy a introducirme en el mercado venezolano, o en el mercado estadounidense, en el mercado español, etcétera. Entonces, todas esas variables que ustedes analizaron son de tinte estratégico y empresarial, pero muy probablemente venga otro análisis o otra necesidad que es para importar o para exportar containers llenos de sillas de computadora, libros, etcétera, lo que sea. ¿Cómo hacen esa operacionalización? Exactamente igual. Primero analizamos la situación del mercado, del negocio, las personas, la estacionalidad, las compras, las ventas, el valor, y eso nos va a dar al final con un diagnóstico. Y entonces nosotros nos iremos a los libros, nos podemos ir al de Krugman y Hofstede, nos podemos ir al Chacholiade, que es el de Economía Internacional más famoso, y buscamos qué modelo tiene las variables necesarias para encontrar una aplicación en la situación que yo estoy analizando, sea un modelo de riesgo, sea un modelo de impacto económico, sea un modelo de producción, etc. Por ejemplo, aquí les traigo Heckscher Ohlin. La esencia de este modelo puede resumirse en básicamente 4 teoremas. El teorema que te muestra la igualación de precios de los factores. Hay un teorema que también se llama Stoppler y Samuelson, y el teorema de un ruso ahí que siempre se me olvida el nombre. Y el teorema, por supuesto, del propio Hester-Olgin. ¿Qué hablan ellos? En su primer teorema, según lo que estoy tratando de recordar, un país tiene ventajas comparativas en aquel bien que utiliza intensivamente un factor abundante. Es decir, por ejemplo, Venezuela tiene una ventaja comparativa respecto a otros países por el andamiaje petrolero que tiene. Y utiliza intensivamente un factor, que es el factor tierra. O sea, sin la tierra que tenemos, no tenemos petróleo, o sea, sin el espacio. También tenemos factor capital y factor trabajo, pero con mayor intensividad está el factor tierra. El teorema de la igualación de precios nos habla de que, no me acuerdo cómo es que es, pero creo que es algo así como que ante una libertad de comercio hay una igualación de las rentas reales o los factores entre los distintos países. Es decir, tú puedes pagar capital con capital, puedes pagar trabajo con trabajo, porque el valor es casi similar. Entonces, pero esto no lo podemos aplicar en una economía como la venezolana, donde el factor trabajo es mucho más barato en Venezuela que en Estados Unidos. Entonces, ya este teorema aquí ya no aplica. Entonces, fíjense que hay que ir analizando. Vamos con otro ejemplo.
Aquí sí yo creo que ya voy a buscar el libro porque ya sí, ya se me olvidan los términos. No, bueno, pero nada. Lo que les quería traer era en efecto ese. O sea, analicen las variables. Al analizar las variables, entiendan el contexto, elaboren un diagnóstico y se van a la bibliografía, o se van al modelo, o amplían los modelos. Ah, bueno, yo quiero hacerlo con el modelo ISLN, pero con la ampliación del modelo para analizar economías internacionales. Ah, bueno, en función de eso yo veo cuáles son las variables del modelo, cuáles son las características, qué implicaciones tiene su aplicación, dónde se ha aplicado y dónde ha sido exitoso y dónde no. Y en función de eso yo veo si da respuesta al fenómeno que yo espero analizar. Pero lo importante es diagnosticar el fenómeno. Si no lo diagnostico, pues creo que estamos mal. Entonces, ese era, digamos, el objetivo de esta sesión. Ustedes se quedaran con eso, se quedaran con eso también para sus trabajos de grado, se quedaran también con eso para su desarrollo profesional, que a veces le van a pedir a analizar ciertas variables de tinte macroeconómico o de tinte internacional. Entonces ustedes irán a la bibliografía, irán al Internet a buscar información sobre qué es lo que está ocurriendo en función de esa variable. Y en función de algún modelo que puede ser muy sencillo, puede ser algún teorema, pues dar alguna respuesta técnica que apalanque la instrumentación de una variable, de una política que pueda luego ser aplicada a nivel sectorial o a nivel macroeconómico. Eso es todo. Finalmente, bueno, hablar de un poco de las perspectivas y variaciones en materia económica. Fíjense que en el mundo se espera una caída del movimiento en 2,9%. Se espera que haya un crecimiento más o menos leve entre 2023 y 2024 con 3 puntos. Las economías más avanzadas van a tener la mayor cuota de participación en el crecimiento con 2,6%, mientras que las economías emergentes y en desarrollo lo van a tener distribuido con mayor nivel de impacto. Fíjense que las economías avanzadas serán como más o menos 8 9 hasta 12, y van a tener un impacto mucho mayor que el que pueda tener las economías emergentes o en desarrollo, que son aproximadamente el resto de los países. Eh, Esto a nivel numérico, pues se ve que hay una diferencia, 2,6 contra 3,4, pero el mayor impacto sobre las variables, sobre la inflación, sobre el comportamiento, lo van a tener las economías avanzadas. Luego, hay aquí algo que siempre me llama la atención, bueno, para este gráfico me llamó mucho la atención, que es que Asia Oriental y el Pacífico va a haber un crecimiento de 4,4%, pero Europa y Asia Central van a tener una caída de 2,9%. Es decir, Europa no solo está trastocada por la guerra, sino que adicionalmente Asia también tiene los mayores efectos, o el Asia Central, y se espera caída, o se espera una caída en este año, que por supuesto va a afectar a las demás economías del globo. América Latina un crecimiento de 2,5%, más o menos similar a lo que ha ocurrido en años posteriores a algún tipo de crisis. Nosotros estamos saliendo de la pandemia, entonces bueno, vamos a ver un crecimiento más o menos este, similar a lo que está ocurriendo en otras naciones. Bueno, estos países por ejemplo, Oriente Medio y Norteamérica y el norte de África, bueno, generalmente tienen crecimientos bastante grandes, pero es porque tienen unos niveles de economía, bueno, bastante bajo, y cualquier impacto pues genera bastante crecimiento. Hay un caso que genera bastante curiosidad, que es la África subsahariana, que va a tener un crecimiento de 3,7% y más o menos estabilizado durante los 2 años siguientes. Y bueno, eso quiere decir que probablemente en los objetivos del milenio, ahí
tengan algún tipo de incidencia, ¿no? En los objetivos del decenio, ¿no? Entonces veremos al final del año cómo sigue ocurriendo todo esto. Pero bueno, esto era lo que yo les traía. Yo les voy a mandar esta presentación y este video. La idea es que, vuelvo y lo repito, conclusión de esta sesión, se queden con que la economía internacional analiza todo un conjunto de variables para dar con un diagnóstico, estructurar un fenómeno, analizar el fenómeno y proponer una respuesta técnica. No, no al revés. Dar una respuesta técnica al principio sin entender el fenómeno es un error. Y sin entender el contexto es el segundo error. Y ya dos errores matan a un paciente. Entonces, importante que se queden con eso y bueno, si tienen alguna pregunta, una vez vean el video, me la pueden compartir a través del grupo, lo estaríamos conversando y les voy dando respuesta por ahí. Les estaría enviando esta misma semana el quiz relativo a los papers que les envié. Ustedes responden eso y les doy sus notas. Y les doy las notas completas que todos van bien respecto a las dos asignaturas anteriores y los comentarios respecto a eso. Bueno, digamos, les voy a dar un breve resumen de los comentarios, de las tareas que ustedes han estado haciendo. En efecto, hicieron buenos trabajos. Sin embargo, en algunos casos, o bueno, en uno de los casos, la presentación era bastante densa. Ustedes tienen que entender que todo este proceso, todo este análisis, lo va a ver un ejecutivo, lo va a ver una persona que tiene poco tiempo, lo va a ver una persona que tiene mucha experiencia y que necesita tomar una decisión. Entonces es importante que logren sintetizar, logren ubicar la información necesaria para que la toma de decisión sea más sencilla. Luego les comparto a nivel de detalle, pero todos en líneas generales están muy bien, o sea, todos los equipos. Luego les haré una pregunta, bueno, se las voy a hacer por aquí, cada uno cuando vea el video me lo contesta. Cada vocero de equipo o presidente de equipo, dígame cómo fue el desempeño del equipo, si les gusta trabajar bajo esa metodología. Y una última pregunta relativa al caso es si ustedes consideran que ese emprendimiento va a tener eh, cabida en la economía española o en una economía como la venezolana.